Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 6. Sintra, Reinos del Norte. La noche siguió su curso en los Reinos del Norte mientras Madara continuaba atravesando los bosques de Sintra. Saltando de árbol en árbol, sin detenerse por un momento, como planeaba hacerlo en la capital. Madara no se molestó por la falta de luz o el sonido de varios depredadores durante la noche, ya que utilizó su Sharingan para navegar por el bosque, y no fue hasta que pasaron unas pocas horas que finalmente salió de la selva, encontrando las luces de la ciudad reflejándose en el cielo oscuro a cierta distancia en el horizonte. Fue divertido para Madara, quien por primera vez dirigió su mirada aún más alto y vio la constelación en el cielo y no solo estrellas básicas, sino todo el centro de la galaxia, muy similar a la Vía Láctea que se podía observar en solo unas pocas partes de su viejo mundo, pero aquí, debido a la falta de tanta iluminación, era un cielo común. Este mundo también tiene su propia belleza, Madara murmuró, antes de reanudar corriendo como un ninja a través de los campos hacia la ciudad distante. No tardó mucho en llegar finalmente ahora, ya que se movía como un animal a gran velocidad mientras sus manos estaban colocadas detrás de él, llegando a las murallas de la ciudad. No se detuvo rápidamente, saltando y subiendo a alta velocidad mientras mantenía su chakra en las plantas de sus pies. Algunos guardias que estaban mirando en las paredes de la pared, ni siquiera vieron cuando el niño pasó junto a ellos, tan rápido y mezclándose en la oscuridad, que pensaron que era solo el viento. Madara simplemente saltó de la pared en caída libre en la ciudad, incluso un poco emocionado de sentir la emoción de casi volar cuando cayó. Esto nunca envejece. Murmuró internamente. Aterrizó en una casa y rápidamente ganó impulso desde el techo sin romperlo y saltó de techo en techo mientras se dirigía a su ubicación en la ciudad. Al llegar al edificio abandonado, suspiró cuando aterrizó en una de las ventanas. Rápidamente se preparó para descansar, mientras se acostaba en la capa después de almacenar todo su equipo, pensó satisfecho con sus últimas acciones, había hecho 2 de los 3 trabajos e incluso ganó 1000 monedas por salvar a un noble que, en el fondo, no quería ser recompensado, pero esas 1000 monedas eran bienvenidas. Madara luego durmió satisfecho, y al día siguiente, tuvo una misión más que completar. Dejando la cabeza del ghoul en el lugar, esperando que no apestara demasiado, tanto que lo puso en la ventana y no dentro de la habitación. Madara se había preparado con su equipo, mientras colocaba sus kunais en lugares fáciles de agarrar en sus cinturones y bolsas, afilando su pequeña espada para un corte adecuado en su vista. El último trabajo fue bastante simple. Eliminar un nido de Neckers en un bosque un poco lejos. Neckers eran fáciles de derrotar, pero en este lugar específico, había al menos docenas según el druida, y estaban perjudicando a algunos cazadores y agricultores. Era casi mediodía cuando él solo organizó sus cosas y comprobó si todo estaba bien. Poniendo su bolso y su pequeña espada corta afilada, entonces partió de nuevo. El lugar estaba un poco lejos, pero Madara no tuvo dificultad para llegar allí, incluso teniendo que haber viajado todo el día. Cuando la noche volvió a caer, había llegado al lugar, pero esto fue intencional. Después de todo, estas criaturas se extendieron durante el día a través del bosque y regresaron al nido por la noche. Ahora vamos a buscarlos. Madara murmuró internamente. Comenzó a saltar entre los árboles tratando de encontrar la ubicación del nido hasta que finalmente encontró un lugar que olía a podredumbre y con el sonido de pequeños gruñidos en el área, estas criaturas no se molestaron en ocultar su presencia hasta que finalmente lo encontró. Aterrizó en un árbol donde tenía una buena vista y vio que había, al menos unos 50 de ellos rodeando un nido, que era un lugar hecho con varios escombros que encontraron, e incluso huesos de animales y personas. Madara no quería perder el tiempo, así que saltó sobre un Necker saltando y lo pateó en el aire, enviando a la criatura volando y gritando, mientras que los otros rápidamente dirigieron su atención al aterrizaje de Madara frente al nido. No se detuvo allí, realizando varios sellos de mano comenzó a escupir fuego sobre los pequeños monstruos, y el nido también fue consumido por las llamas a medida que se extendían rápidamente. Los Neckers, sorprendidos por esto, comenzaron a gritar de agonía cuando el fuego comenzó a quemarlos también. Y las criaturas, incluso con fuego matándolos, parecían haberse enojado queriendo matar a este humano, antes de caer muertas. Madara se encontró rodeado de monstruos saltando sobre él, y comenzó a patear las pequeñas bolas de fuego cuando lo atacaron, realizando piruetas ninja, esquivando a todas esas criaturas molestas. Fue después de unos minutos de esquivar y atacar que las criaturas finalmente comenzaron a caer quemadas al suelo.
Algunos huyeron, pero fueron asesinados después de que su cuerpo se carbonizara y ya no pudieran soportar sus heridas. Algún tiempo después, el nido en sí comenzó a arder con el fuego entrando en él, y cada vez más Neckers comenzaron a salir de él. Al principio estaba molesto, pero terminó divirtiéndose mientras luchaba con su taijutsu contra las pequeñas criaturas. Algún tiempo después, la batalla había terminado y, finalmente, Madara había completado su última misión. Luego, simplemente recogió algunas cabezas como prueba de algunos cuerpos cremados y terminó quedándose en el bosque mientras dormía en un árbol esperando el amanecer del día siguiente para continuar su viaje. Volviendo a Sintra de nuevo, fue en medio de la tarde cuando aterrizó en su vivienda, y después de recoger la cabeza del ghoul, ahora tenía que llevarlo al druida del castillo. Pero no sabía cómo sería tratado si simplemente llegaba a la puerta y decía, quiero hablar con el mago real. Creía que no terminaría bien. Entonces, tomó un camino diferente. En lugar de ir a la puerta, esquivó rápidamente, pasando por los centinelas de las paredes y el castillo mientras entraba al lugar. Madara comenzó a saltar alrededor del lugar hasta que llegó a las torres principales y comenzó a correr verticalmente hasta que encontró una ventana específica. Siri estaba en la ventana en ese momento, esperando a Madara durante muchos días, pero todavía no había aparecido. Ella siempre creía que aparecería después de su reunión hace muchos días y miraba por la ventana esperando a que viniera el niño, pero no había señales de él. Siri había una niña mimada, así que este era el comportamiento esperado de una niña criada de esa manera, esperando que Madara hiciera exactamente lo que quería, pero el niño nunca se preocupó por sus caprichos. ¿Voy a tener que ir tras él otra vez?, murmuró suavemente, hinchando su mejilla y haciendo pucheros mientras miraba la ciudad debajo de ella. Lo que está haciendo, si bien no había señales de Madara, se preguntaba internamente, que hasta que una gran sombra apareció en la ventana en ese momento. Ella se sorprendió por la sombra y vio que era Madara, pero ya era demasiado tarde, había gritado de miedo, ya que comenzó a caer hacia atrás y alertó a los guardias, que rápidamente entraron en la habitación con el sonido asustado de la princesa. «Princesa Sirilla, ¿estás bien?». Un hombre con una armadura ricamente detallada con la cresta real de Sintra, parecía preocupado mientras estaba en el suelo. Sirilla, viendo al guardia, parecía alarmada, mientras rápidamente se levantaba y miraba preocupada hacia la ventana. Si Madara todavía estaba allí, pero no había nadie más. Suspiró aliviada, antes de volver a la guardia real. «Estoy bien». Simplemente cayó, no se preocupe, habló orando para que el hombre se fuera mientras ella ya estaba de pie, demostrando que no necesitaba ayuda. El guardia la miró por un tiempo, encontrando su comportamiento sospechoso, pero al final no dijo nada, cuando salió de la habitación. Cuando vio que había salido de la habitación, suspiró aliviada mientras su atención volvía a la ventana. «¿Viniste? ¿Dónde estás?». Ella preguntó mirando hacia la ventana, esperando que Madara todavía estuviera allí. Al final, él estaba allí. Después de todo, metió la cabeza y la vio mirándolo con alegría. Simplemente salió y se quedó escondido en el lado de la ventana en posición vertical, luego entró desde el exterior y aterrizó frente a Siri. «No tenías que hacer tal escena», murmuró en un tono neutral. «Y no deberías entrar en la habitación de una chica así», regañó. «Fuiste tú quien me invitó, hasta donde yo recuerdo», replicó, cruzando los brazos. «No has aparecido en días». «¿Qué pasó?». Ella cambió de tema, queriendo saber por qué no había venido antes, haciendo que Madara levantara una ceja. Esta chica pensó que le debía algo. Tenía algunas cosas que hacer, pero vine aquí por una razón. Habló, ignorando sus demandas. Después de todo, tenía un propósito para venir aquí. Se rascó la cabeza y notó las bolsas cerca de él, cubriéndose la nariz tan pronto como las olió. «¿Qué es ese olor?». «Es horrible». Ella se quejó. «Son monstruos». Acaba de comentar, su aspecto agrio se volvió bastante emocionado. «Monstruos. ¿Realmente, puedo ver?». Ella quería ver las criaturas que Madara llevaba. «No es nada especial para ver, quiero hablar con el mago». «¿Puedes llamarlo por mí?», preguntó, y a pesar de estar un poco insatisfecho con la negativa de Madara, Sirilla asintió. «Claro, puedo llamarlo. Solo dame un momento». «Iré a su habitación», dijo en un tono autoritario, enderezando su vestido y saliendo por la puerta. La princesa salió de la habitación, y la guardia real parecía un poco sorprendida de ella después de lo que había sucedido. Ella lo miró y rápidamente dijo, «Necesito ver a Mousesak». «Voy allí», dijo, queriendo ver al druida. El guardia asintió y la acompañó. Después de todo, su trabajo era protegerla, así como a toda su familia.
Sirilla continuó su camino con la barbilla en alto, dirigiéndose hacia el laboratorio de Mousesac. Estaba leyendo con calma en este momento, cuando escuchó la puerta abierta y la princesa, con su impaciente manera, ni siquiera esperó a que entrara en el lugar. Princesa Sirilla, ¿qué debo el placer de su visita en este momento? ¿Finalmente te has decidido por los estudios? Preguntó con una sonrisa divertida, dejando el libro con curiosidad, ya que Sirilla nunca lo buscó por asuntos académicos, solo preguntó por cosas bastante peculiares. Puedes esperar afuera. Sirilla se volvió hacia su guardia real, quien asintió y cerró la puerta mientras Sirilla se volvió hacia el druida y sonrió de una manera traviesa. ¿Qué es? Mousesac tuvo que entrecerrar los ojos ante la chica. Tengo un invitado en mi habitación. Ella comenzó. Mientras tanto, Madara se quedó en la habitación esperando a Sirilla. No pudo evitar notar que el ambiente era mejor que la última vez que estuvo aquí, curioso sobre cómo vivía una princesa medieval. Para empezar, la habitación era bastante grande, con muebles medievales que, sin embargo, parecían tener un acabado de barniz. El lugar era mucho más grande que el del noble, de quien había robado algo de ropa, y había un lugar solo para una serie de vestidos, haciendo que Madara se divirtiera pensando en cómo encajaba ese niño allí. Después de todo, esos vestidos hincharían a cualquiera que los usara. Al final, había una cama grande en la esquina con varias telas que la hacían bastante colorida. ¿Por qué estoy sorprendido? He oído que los nobles medievales equiparaban los colores con la belleza y el estatus, aunque siempre prefiero algo más discreto como el negro o, como máximo, un gris. Pensó, mirando el espectáculo de colores en la cama de la princesa. Pero seguramente ella está mucho mejor que yo, donde mi compañía son ratas y telarañas, pensó con cierta diversión sobre el lugar donde vivía. Otra cosa que le interesaba en el lugar era un mueble con una pequeña cantidad de libros, pareciendo los libros que la princesa leía y pasaba su tiempo con. Sin embargo, no parecía algo que una niña noble leyera, algo sobre caballeros y príncipes encantadores. Había libros con caras de monstruos y algunas palabras que reconocía, como tipos de armas. Mostrando que la princesa estaba fascinada por este tipo de tema, algo que no le sorprendió. No pasó mucho tiempo para que la puerta comenzara a abrirse de nuevo. Madara, esta vez, no se escondió, mientras permanecía en el lugar con algunos libros que había tomado desde ese momento. Después de todo, su presencia ya no era un secreto tan pronto como el druida lo descubriera. Mousesac entró tranquilamente en la habitación con Sirilla mientras el guardia estaba parado en la puerta sin saber lo que el druida estaba haciendo allí, y miró al niño parado allí con interés junto a la princesa. Después de que cerró la puerta, mantuvo su mirada en Madara. Sabes, podía imaginar muchas cosas cuando la princesa vino a hablar conmigo, pero me sorprendió bastante cuando me dijo que tenía un invitado determinado en sus habitaciones. Nunca podría haber imaginado que Madara estaba en el castillo buscándome, dijo el druida. Se dio cuenta de que Madara y Sirilla no eran extraños, lo que le hizo cuestionar lo que estaba sucediendo aquí. Puedo saber cómo tú y nuestra princesa llegaron a conocerse. Eso es un rompecabezas para este viejo, habló. Nos conocimos hace unos días, admitió Madara con calma. Mousesac tuvo que levantar una ceja escuchando esto. ¿Podría saber cómo te conociste? Después de todo, no creo que te encuentres en ningún lado. La princesa ha estado en el castillo durante los últimos días hasta donde yo sé. Conocí a tu princesa en mi casa hace unos días. Tuve que traerla de vuelta al castillo, habló Madara mientras miraba la cara de la princesa, que rápidamente se volvió tímida. ¿Es eso cierto? Mousesac también miró a Sirilla. ¿Y tú, jovencita, cómo terminaste en su casa? Preguntó, mientras Sirilla solo daba media sonrisa atrapada en una travesura. Me escapé y fui a buscarlo, pero como puedes ver, me las arreglé, dijo. La timidez que tenía al principio fue reemplazada por un tono como si hubiera hecho algo grande e impresionante. Parece que nuestra princesa se está levantando a esas cosas y nadie lo sabe. Suspiró, después de todo, estaba preocupado por la seguridad de la niña. Pero de todos modos, nos ocuparemos de eso más tarde. Ahora, ¿qué puedo hacer por ti, Madara? Preguntó con una pequeña sonrisa al niño. He completado todas las misiones. Mostró algunas bolsas que apestaban. Aquí está la cabeza del ghoul y los neckers que casé y destruí su nido. En cuanto a los bandidos, creo que sus guardias ya han informado de lo que pasó, ¿verdad? Él habló. Es cierto que escuchamos sobre un niño con ojos rojos derrocando a algunos bandidos y rescatando rehenes. Parece que has completado todas las misiones rápidamente. Debería felicitarte. Informaré tus tareas completadas y te recompensaré con dinero.
¿Puedes darme las maletas? Volveré pronto, dijo, sin importarle si dejaba a Madara sola con la princesa y salía de la habitación para hablar con la reina. Madara vio al druida irse y suspiró, después de todo, estaba seguro de que esto no terminaría simplemente. Mientras tanto, Jiraiya lo miró con un brillo en sus ojos. ¿Mataste a todos los monstruos? Increíble. ¿Puedo hacer eso también? Preguntó, de nuevo sin importarle que fuera la cuarta vez que había preguntado desde que se conocieron. Madara se quedó en silencio, mientras miraba por la ventana sintiendo el viento desde esa altura. ¿Por qué no dices nada? Ella preguntó de nuevo y Madara no respondió. Esto es tan aburrido, dijo al final, haciendo pucheros. Pero su mirada volvió al libro que Madara llevaba. Como estás aquí, te voy a enseñar a leer y escribir, declaró. A cambio, ¿me enseñarás a ser como tú? Ella insistió una vez más. Madara, un poco cansada de sus preguntas sobre ser como él, dijo, no puedo enseñarte a ser como yo. Soy diferente de ti, concluyó. Ella acaba de cruzar los brazos y luego dijo, entonces cuéntame sobre tu casa, quiero saber todo lo que pasó. Ella exigió algo más. Madara terminó cediendo, después de todo, no tenía nada que perder y también tuvo que esperar a que el druida regresara. Muy bien, habló, e incluso manteniendo una voz neutral y arrogante, habló de su casa. La lucha contra los bandidos y el feroz Ghoul con algunos detalles, pero sin hablar de cosas que un niño no debería escuchar. Increíble, salvaste a un noble. Ella dijo, tan emocionada que estaba saltando tan pronto como Madara terminó. No era mi intención, pero terminé encontrándolos en peligro luchando contra lo que quería matarlos. Madara respondió, todavía cerca de la ventana mientras se apoyaba en ella. Incluso así, fue increíble. También luchaste contra bandidos y salvaste a esos rehenes. Pero no has contado la historia de la última misión, habló, exigiendo nuevamente más. No hay mucho que contar, respondió sin mirarla. Básicamente estaba prendiendo fuego y matando a algunos pequeños monstruos ruidosos e insistentes, dijo honestamente. Tan genial. De todos modos, ven aquí, te voy a enseñar a leer, como te dije que lo haría, dijo. Mirándolo, Madara volvió su mirada hacia ella en la cama cuando abrió un libro que había tomado de la mesa y le pidió que se acercara y se sentara a su lado. Terminó haciéndolo, sabiendo que necesitaba aprender el idioma de este mundo tarde o temprano y por su cuenta no estaba teniendo tanto éxito como quería. Ella abrió un libro y le pidió que se sintiera cómodo con la lectura, lo que terminó haciendo. Comenzó a decir las palabras que estaba leyendo, poco a poco, pero Madara todavía le resultaba muy difícil de entender. Luego, activó su Sharingan para escuchar y leer lo que Jiraiya estaba diciendo, memorizando todo lo que podía. Jiraiya lo miró, para ver si estaba prestando atención y vio sus ojos rojos como esa vez en el bosque cuando se conocieron. ¡Increíble! Tus ojos cambiaron de color. ¿Por qué hiciste eso? Ella preguntó con curiosidad. Me ayudan a aprender más rápido, comentó. ¿Es como los brujos? Ella preguntó. No, viene de mi linaje, dijo Madara. Eso suena realmente genial. Todo el mundo habla de mi linaje también y cómo nací con poderes, pero las lecciones de Mousesac son muy aburridas. ¿Lo sabes? Ella preguntó, esperando que también suene increíble. Sí, Madara dijo. Madara sabía que era descendiente de Lara Dorren. Su linaje tiene un gran poder que más tarde podría ser conocida como la Dama del Tiempo y el Espacio. Eso podría gobernar todo el continente con su poder. Sin embargo, según su conocimiento, ella no podía controlar su poder adecuadamente y su viaje sería de grandes peligros. En este momento, Madara no pudo evitar pensar en cómo su futuro o el del mundo cambiarían con su presencia aquí. Él podría ayudarla a tener una vida mejor, al menos no ser perseguida como ella sería. Además, tenía una extraña conexión con ella. Incluso tratando de evitarla al principio, ahora él estaba en su habitación después de que ella lo encontró. Madara dejó caer sus pensamientos y volvió a responder Jiraiya de nuevo, pero solo un poco, dijo. Todo el mundo dice que tengo un gran poder y que debo aprender a controlarlo, dijo. Podría viajar por el mundo también, sin preocuparme por las etiquetas nobles y los matrimonios políticos. Ella pidió no mirarlo, pero en la ventana, después de todo, su deseo era viajar, ser como Geralt e incluso Madara, ser libre como una golondrina. Estoy seguro de que lograrás lo que aspiras, dijo al final. ¿Realmente? ¿Crees que sí? Ella lo miró sorprendido si bien tenía una cara tranquila, conociendo el futuro, al menos lo que no podía cambiar. Sí, él dijo. Grande, podríamos ser un dúo en el futuro e incluso invitar a Geralt también. Ella exclamó.
Madara no respondió, ya que volvieron a estudiar las palabras mientras memorizaba todo con su Sharingan. Pasaron algún tiempo en esto, mientras Madara comenzó a aprender, hasta que la puerta se abrió de nuevo con Mousesak apareciendo. Veo que ustedes dos se están poniendo cómodos, dijo, sonriendo, mirando a los dos leyendo el libro. Por supuesto, le estoy enseñando a leer, dijo, hinchando su pecho. Bueno, parece bastante útil. Mousesak miró a Madara mientras levantaba una ceja antes de continuar. De todos modos, hablé con la reina, y ella quiere conocer a Madara, anunció, y Madara parecía un poco sorprendida mientras Jiraiya hacía lo mismo. Esto es inesperado, pero finalmente, conoceré a la leona de Sintra. Murmuró internamente. Luego, salieron de la habitación, dirigiéndose hacia la sala del trono. Un poco antes de que Madara se dirigiera a la sala del trono, Mousesak se reunió con la reina, entrando en la sala del trono donde tuvieron lugar algunas de las audiencias con la reina. Mi reina, debes entender que me robaron. Dijo un hombre vestido con atuendo noble. Eso es una mentira. Mi reina, este hombre apostó su dinero en una carrera de caballos y su caballo perdió, gané el dinero de manera justa, dijo otro hombre, vestido más como un comerciante. Estás mintiendo. El noble replicó. Silencio. Calante, incapaz de soportar la discusión por más tiempo, gritó enojada mientras su voz resonaba en todo el lugar. Esperó a que todos callaran cuando comenzó a mirar a todos los involucrados, mientras que otro grupo de nobles que pedían una audiencia para el día esperaba, escuchando e incluso disfrutando de esto como una forma de entretenimiento. Ella suspiró y comenzó mirando al noble. De lo que entiendo, usted apuesta su dinero en un caballo en la carrera, ¿correcto? Ella preguntó con una mirada al halcón. Sí, mi reina. Dijo el hombre con cautela. ¿Y tu caballo perdido? Ella levantó una ceja como si tratara con un noble mimado que no sabe cómo perder. El hombre tragó temprano antes de continuar, un poco vacilante. Sí, mi reina, pero... Continuó, pero fue cortado. Bueno, si es por eso que viniste a solicitar una audiencia y hacerme perder el tiempo, después de todo, perdiste ese dinero en un juego justo, refutó. Pero mi reina, son 200 monedas de oro. El noble dijo con un tono quejumbroso. Deberías haber pensado en eso incluso antes de apostar, ahora sal de mi vista, no tienes nada que pagarle a este hombre, y si vuelves con otra demanda ridícula después de apostar dinero y perder, te arrojaré a la mazmorra. Calante gruñó al hombre, que se encogió ante esas palabras y comenzó a irse apresuradamente. Gracias por tu clemencia, mi reina. El comerciante se inclinó respetuosamente antes de comenzar a retirarse también. Pensé que lo arrojarías a la mazmorra. Dijo el hombre al lado de la reina, Eistwirseach. Estaba cerca, pero hoy parece que soy paciente, Calante admitió. De todos modos, nuestro druida está presente, Eist dijo. Calante dirigió su mirada hacia adelante, pasando por el noble grupo y mirando a Mousesak cerca de la entrada. Inmediatamente dando paso al druida del castillo para pasar. Mousesak, acércate, dijo, y el mago se acercó a ella, pero no se detuvo, acercándose a la reina. Calante conocía este hábito cuando el hombre tenía algo importante que decir sin querer compartir algo con todos los presentes, se acercó a su oído y comenzó a hablar. Madara Uchiha está en la habitación de la princesa, dijo con calma. Calante no mostró una reacción inicial, pero sus ojos temblaron ligeramente. Miró a todos los nobles que aún estaban presentes y habló en un tono fuerte como si estuviera al mando de un ejército en el campo de batalla. Todos, la audiencia está terminada para hoy, hay asuntos más urgentes que requieren mi presencia. Ella dijo con su voz severa, y todos, a pesar de una cara insatisfecha, comenzaron a abandonar la sala del trono. Y ahí va tu paciencia, murmuró después de escuchar al druida. Después de que todos se fueron, incluso los guardias reales, se volvió hacia Mousesak, que se había alejado un poco. Ahora empieza a decirme por qué ese chico entró en mi castillo y está en la habitación de Siri. Ella gruñó, exigiendo una explicación. Deberías culpar a la niña más que al niño, dijo Mousesak con calma. ¿Qué quieres decir? Parecía confundida, pero todavía enojada. Nuestra princesa se escapó del castillo sin que nadie se diera cuenta hace unos días, fue tras el chico de la ciudad y por un poco de suerte, o intervención del destino, ella lo encontró y él la trajo de vuelta al castillo a salvo. Mousesak enfatizó la conexión entre los dos. No vengas a mí con este destino. Calante gruñó antes de continuar. ¿Cómo esa chica logró salir? Podría haber muerto en la ciudad. Calante no podía imaginar nada peor para Sirilla saliendo sola. Mi reina, si puedo, sugirió Mousesak, esperando el permiso para hablar. Calante, todavía un poco enojada, lo miró. Habla, dijo secamente, ya que tenía que escucharlo de todos modos.
Están conectados, no importa cuánto lo niegues, solo será peor mantenerlos separados, dijo con cautela, no queriendo enfurecer demasiado a Calante. ¿Crees que Sirilla, la heredera de este reino, podría estar con alguien desconocido? No importa cuán extraño sea el nombre de su familia y esos poderes extraños. Ella gruñó. No estoy hablando de ese tipo de relación, reina Calante. Pero Madara podría ser una protectora para Siri, ella tiene un gran poder y necesitará aliados poderosos, muchos codiciarán tanto su sangre como su estado de Sintra. Te pido que pienses en el futuro de la chica, habló sinceramente sus pensamientos. Calante se quedó en silencio después de estas palabras mientras Ace la miraba con curiosidad. Hasta que finalmente comenzó a hablar de nuevo con un tono serio. Siempre hablas de darle una oportunidad al chico, pero ¿podemos realmente confiar en este chico desconocido con poderes que ni siquiera tú conoces? Ella preguntó. Como dije, tu nieta y el niño están unidos, es mejor que los dejemos estar juntos para que el niño pueda convertirse en un guardián de Sirilla. Puedo entrenarlo aquí en el castillo, no puede leer, pero es lo suficientemente inteligente como para aprender rápidamente, así que puedo ofrecerle la oportunidad de aprender mientras me vuelvo leal al reino. Hazlo agradecido, he visto lo que puede hacer, me pregunto qué tan fuerte será en el futuro, como una espada de Sintra contra cualquier enemigo. Dijo, queriendo apostar que Madara podría ser leal a Sintra y Siri y estaba tratando de convencer a la reina pensando en el futuro del reino. Ella puso su mano sobre su barbilla, analizando las palabras de Mousesak. Creo que nuestro druida tiene razón, Calante. Ace habló a su lado. Solo quieres conocer al chico. Ella lo acusó, pero él se encogió de hombros. Volvió su atención al druida. ¿Ha completado todas las misiones? Ella preguntó. Sí, todo completado en solo unos días, dejé las cabezas de los monstruos de las solicitudes en mi laboratorio, pero confirmé que todos ellos y las víctimas de los bandidos en el camino fueron rescatados por Madara como escuchaste hace unos días. Él habló. Ya veo, si realmente quieres darle una oportunidad al chico, entonces seguiré tu consejo. Tráelo aquí, tendremos una larga charla y traeremos a mi nieta también. Calante exigió y Mousesak asintió antes de salir de la sala del trono, dirigiéndose a la habitación de la princesa. Tan pronto como los encontró, le pidió a Madara que lo acompañara junto con Sirilla, para ver a Calante. Madara salió de la habitación con Siri, dejando a su guardia real alarmada por la presencia del extraño niño allí sin que él se diera cuenta. No hay necesidad de decir nada. Mousesak lo detuvo con cualquier pregunta, haciendo que el guardia permaneciera en silencio y los siguiera mientras se dirigían a la sala del trono en el primer piso del castillo. Mira, esta es mi familia. Eran reyes antiguos. Sirilla aprovechó este tiempo para hablar del castillo, en este momento estaban bajando una enorme escalera con Mousesak dirigiendo y la guardia real al final, mientras tanto, Sirilla señaló los retratos de sus antepasados colgados en las paredes. Madara solo asintió. Esta fue una reina de Sintra hace 200 años, todos dicen que mi abuela está inspirada en ella, ya que dicen que ambos son iguales y llevaron a Sintra al campo de batalla. Un día pienso ser como ellos. Ella exclamó con entusiasmo. Mira. Este es el fundador de la familia, ¿cómo se llama de nuevo? Ella dijo, pensando. Lara Dorren, Mousesak dijo frente a ella con una pequeña sonrisa. Así es, Lara Dorren. Ella era una elfa que se casó con un humano y nació nuestra familia, toda nuestra familia tiene su sangre. Ella dijo, demostrando que era algo muy importante. ¿Por qué solo me respondes así? Pareces Geralt cuando lo conocí, ella dijo un poco insatisfecha, pero luego comenzó a reírse de eso. Fue lo único que Madara respondió. Sirilla hizo pucheros después de escuchar eso nuevamente, dejando de reír. Madara permaneció en silencio, y finalmente llegaron a la sala del trono, con Mousesak entrando primero y llamando a los dos, diciendo que la reina tenía la intención de hablar con los dos en privado y que esperara afuera. Sirilla entró saltando mientras Madara lo seguía, dando pasos tranquilos mientras se acercaba a la entrada y veía una habitación grande, más grande que cualquier otra en la que había entrado, con dos personas sentadas al final, una mujer de unos 40 años, pero muy hermosa y con el pelo blanco como Sirilla, y un hombre que Madara diría que era Skagoshi, a pesar de nunca haber ido a las islas todavía reconocía al hombre de la historia de este mundo. Se acercó cuando Sirilla ya llegó a su abuela. Hola, abuela. Ella dijo con una sonrisa traviesa. Calante solo la miró con un brillo severo. Soy consciente de sus actividades más recientes, jovencita, espere para que podamos hablar más tarde, ahora quiero hablar con este chico.
Ella dijo y miró a Madara acercándose por el lado de Mousesak con otra mirada severa y analítica. Jaja. Finalmente, me encuentro con el joven guerrero que ha estado causando revuelo en esta ciudad últimamente. Exclamó Ace mientras aplaudía y miraba a Madara como si estuviera mirando un objeto raro o un animal exótico. Madara no respondió, pareciendo un poco sorprendida por este estallido, y pronto volvió su atención a la reina, sabiendo que su presencia era de la máxima autoridad allí. Reina Calante. Dijo con cierto respeto en su tono infantil, pero no se inclinó. Calante lo miró por un tiempo, ignorando su violación del decoro, hasta que finalmente habló mientras Jiraiya se hacía a un lado esperando que ella también hablara. Finalmente, nos estamos viendo, Madara Uchiha. Racón aquí. Pobre Mousesak, no tiene idea de lo que Madara puede hacer con su verdadero poder, lo que lo asustaría si viera lo que hará en el futuro. Incluso encontraría la sangre ancestral algo común después de ver un Susanoo completo. Estoy cambiando cómo se conocieron Madara y Jiraiya. Solo un cambio, para que tengan una conexión más lógica, como justo antes de que Jiraiya fuera atacada por necrófagos en el bosque, juega con Gerald invocando la ley de la sorpresa, con Madara salvándola. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Madara miró a Calante, que lo estaba mirando como un halcón. Escuché que entraste en la habitación de mi nieta. ¿Puedes decirme cómo hiciste eso? Después de todo, su habitación está muy alta, comenzó, claramente consciente de algunas de las habilidades del niño de Mousesak y de la propia Jiraiya, que se había jactado de lo que había visto de Madara. No hay muros o alturas que puedan sostenerme, reina Calante. Madara simplemente dijo antes de continuar. Tu nieta apareció en mi casa un día, y tuve que llevarla de vuelta al castillo antes de que tus hombres llamaran a mi puerta con una acusación de que había secuestrado a la princesa del reino. Concluyó, mientras que Jiraiya parecía un poco tímida sobre su escape, sabiendo la conferencia que recibiría de su abuela cuando estuvieran solos. Sí, fue increíble cuando me trajo de vuelta. ¿Alguna vez has visto a alguien corriendo en la pared como si fuera el suelo? Madara me llevó a la habitación así. Exclamó, incluso después de haber huido y, a pesar de las consecuencias que enfrentaría por ello, compartió su experiencia única al regresar al castillo. Jajaja. Eso suena realmente increíble. ¿Eres como una araña? Preguntó Ace, riendo. Mousesak permaneció en silencio. Calante levantó la mano para silenciar a Jiraiya mientras volvía su atención a Madara. Tienes ciertas habilidades, puedo entender eso. Pero todavía es inapropiado que hayas aparecido en su habitación ese día. Ella habló, impidiendo que Jiraiya protestara. Me gustaría que usas la puerta principal la próxima vez que vengas al castillo, porque no seré indulgente si vuelves a entrar en la habitación de Jiraiya. Calante habló con severidad. Puedo entender eso. Madara habló en un tono neutral, despejado por la reina mirándolo como un halcón. Voy a llamar a la puerta principal la próxima vez. Él dijo. Calante no estaba muy satisfecha con cómo Madara se refería a ella, pero no hizo ningún comentario al respecto ahora. Escuché que completaste todos los contratos que Mousesak te dio. Ella dijo, y Madara asintió. Hacerlos en solo unos días es bastante impresionante. Pareces cualquier cosa menos un niño de lo que he escuchado. Ella dijo. Tengo mis propias habilidades. Madara habló en un tono neutral. Sí, ya lo sabemos, pero déjame preguntarte, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué planeas en este reino? Ella quería saber lo que Madara estaba pensando. Tengo la intención de conformarme con unos años. Tengo algunos asuntos pendientes en la ciudad, pero todavía planeo quedarme aquí por unos años, ya que soy solo un niño. Él admitió. Madara planeaba viajar por el mundo, pero no podía hacerlo con sus habilidades actuales, de ahí la intención de fortalecerse en un lugar seguro, incluso permanecer en un entrenamiento forestal. Ya veo, ella reflexionó sobre sus palabras y luego recordó las palabras de Mousesak. ¿Todavía tienes la intención de trabajar para la corona? Ella preguntó. Sí, todavía necesito algo de dinero. Madara habló, después de todo, necesita casi 2000 monedas de oro para completar la primera misión. Al escuchar esto, ella hizo su oferta. Mousesak me habló de su valor, le ofrezco una propuesta, ¿qué tal si trabaja directamente para la familia real de Sintra? Ella preguntó. ¿Qué quieres decir? Preguntó Madara. Ella quiere decir que si quieres convertirte en una fuerza del reino. Mousesak intervino desde un lado. ¿Te refieres a algún tipo de guardia o soldados? Madara lo miró, no le gustó la propuesta y se volvió hacia la reina.
Lo siento, pero no me quedaré en este reino en unos pocos años, no puedo aceptar eso. Madara habló, después de todo, tenía todo el mundo para explorar y aunque sabía del cruel destino de Sintra, no prometía nada, y mucho menos su lealtad a ninguna bandera, después de todo es Madara Uchiha. Jiraiya a su lado se sintió un poco decepcionado con las palabras de Madara, por un lado, pero también con la esperanza de poder viajar por el mundo con Madara, ya que ella ya los veía como un dúo haciendo contratos como brujas. Calante permaneció en silencio por un tiempo y miró a Mousesak, ya que Madara había rechazado su propuesta, el hombre druida simplemente levantó la vista para decir unas palabras que solo Calante podía entender. Incluso si el niño no quiere afiliarse al reino, todavía pasará años aquí, sería bueno tenerlo cerca, y ayudarlo le ganaría un gran favor. Piénsalo, Calante, puede hacer mucho a esta edad, imagina la reputación que tendrá cuando crezca. Ace le susurró a la reina con calma. Calante permaneció en silencio por un tiempo, reflexivo, mientras Siri miraba con cierta tensión, preguntándose qué podría pasar. Ella no quería que su abuela expulsara a Madara del castillo, no ahora que finalmente había aparecido. La reina finalmente miró a Madara después de reflexionar un poco. Si tienes la intención de quedarte en Sintra por un tiempo, déjame invitarte como invitada de este castillo, dijo, y Madara levantó una ceja antes de continuar. Mousesa cree que puede ayudar a educarte, vivirás en el castillo y recibirás recursos para una buena educación y entrenamiento, a cambio, trabajarás para la corona y servirás como guardia para Jiraiya. A pesar de hablar con un poco de disgusto en la última parte, no tenía otra opción ya que su nieta huiría para encontrarlo siempre que fuera posible, como ya lo estaba haciendo. Jiraiya a su lado miró con ojos brillantes de anticipación y se volvió hacia Madara con la esperanza de que aceptara, después de todo, ella quería estar con él, tal vez incluso podría entrenarla. Todos los ojos volvieron al niño. Madara, aunque un poco sorprendida por este tipo de propuesta, reflexionó. Permanecer en el castillo tiene sus ventajas, después de todo el lugar sería mucho mejor para vivir, pero todavía hay otras desventajas y me verían, Madara pensó un poco. Incluso comenzó a ver que las ventajas de vivir allí eran aún más importantes, después de todo, podía irse en cualquier momento, y dudaba que cualquiera de ellos pudiera hacer algo contra él de cualquier manera, a cambio, podía aprender todo lo que necesitaba sobre este mundo, como el idioma, la geografía, el conocimiento común. ¿Aceptarás esto a pesar de que no tengo lealtad jurada a tu bandera? Preguntó Madara directamente. Jura que no dañarás y traicionarás el reino, protege la vida de mi nieta con la tuya, por supuesto. Pero no necesitarás tener vínculos permanentes con el reino, habló. Madara escuchó sus palabras y asintió, encontrándolo bastante razonable. ¡Hurray! Jiraiya exclamó, mientras Mousesak rompía una pequeña sonrisa. Jaja. Parece que la vida en el castillo se volverá bastante interesante a partir de ahora, Ace comentó, sonriendo a Madara. Calante soportó la expresión de cada uno antes de volver a Madara e incluso a su nieta. Discutamos nuestros términos mejor más tarde, por ahora, estemos solos para discutir nuestros esfuerzos futuros. Tú y mi nieta pueden irse, dijo y miró a Mousesak, ya sabiendo lo que quería decir. Guard. Mousesak emitió su poderoso tono y los guardias reales inmediatamente salieron por la puerta. Lleva a Madara y a la princesa a mi laboratorio, los veré pronto, anunció mientras la guardia real responsable del turno de la princesa asintió. Vamos, Madara. Jiraiya exclamó, saltando emocionada cuando ella pasó por Madara, queriendo hablar con él. Madara asintió e hizo un pequeño gesto de despedida a todos los que estaban allí mientras seguía a la princesa con su guardia. Cuando los guardias se fueron y cerraron la puerta después de que Madara y Jiraiya la atravesaron, Calante se volvió hacia su druida. Este chico, es un poco irrespetuoso, habló insatisfecha. No necesitas ser tan duro con un niño, habló Ace. ¿Un niño? Un niño no corre por el reino matando monstruos y ganando cientos de monedas de oro, murmuró. Mousesak intervino. Él tiene su valor, Madara de alguna manera no utiliza la energía del caos, que es único, creo que tiene una forma única de energía, el druida enfatizó lo que siempre le dijo. Como te dije antes, Calante, el chico puede hacer todo esto a su edad, ¿qué no podrá hacer en el futuro? Mejor un aliado poderoso que un enemigo, habló Ace. Aún así, poniéndolo bajo el mismo techo que nosotros. Comentó. ¿Lo escuchaste decir que las paredes y las barreras altas no lo detienen? Entró en la habitación de Jiraiya. ¿Has visto la vista desde nuestro piso? Ace comentó de nuevo, y Calante suspiró un poco, pero su actual esposo tenía razón.
Calante permaneció en silencio por un momento, luego miró a Mousesak, viendo que Madara había rechazado su propuesta, el hombre druida simplemente levantó los ojos para pronunciar palabras que solo Calante podía comprender. Estamos jugando aquí, manteniendo a alguien como él. Espero que estemos haciendo la apuesta correcta, comentó. No parecía alguien que solo hablara en grande. Podría mentirte, pero dijo que no tiene la intención de ser leal a ninguna bandera, dijo Mousesak. ¿Y qué piensas de eso? ¿Podemos cambiar de opinión y hacerlo leal al reino? Calante preguntó. Mousesak se rascó la barbilla por un tiempo antes de volver con su reina. Solo el tiempo dirá, después de todo, muchas cosas pueden suceder en los próximos años, dijo. ¿No dañará a Sirilla? Calante hizo otra pregunta. Lo dudo mucho, y de todos modos, están obligados habló el druida. Sí, por destino, dijo Calante desdeñosamente. Si eso es cierto, él será la última persona en hacerle daño. Será bueno tenerlo cerca, después de todo, necesito un buen desafío para mi hacha. Los guardias reales son muy débiles, Ace comentó. Tú y tus juegos, me gustaría ver ese entusiasmo en la guerra, replicó. Sabes que siempre estoy listo, mi amor, dijo con un guiño. Dejar al niño a un lado, ¿cómo están nuestras relaciones con nuestro vecino? ¿Recibiste algo hoy? Ella preguntó, dado que parecía que Sintra pronto podría ir a la guerra con uno de los reinos del norte, algo que Calante entraría en el campo de batalla para enfrentar y guiar a sus hombres, ya que ella es la leona de Sintra. No he recibido ningún cuervo, Mousesak habló antes de continuar en un tono serio. Pero las cosas no son buenas. Dijo. ¿Deberíamos declarar la guerra o esperar a que nos ataquen primero? Preguntó, queriendo declarar la guerra, pero su druida a veces le daba buenos consejos. No sería prudente declarar la guerra, mi reina, dijo Mousesak. Después de todo, no podemos ser vistos bajo una buena luz por el resto de los reinos del norte. Enfatizó. ¿A quién le importa la opinión de esos burócratas? Comentó East. Por mucho que me gustaría eso, East, todavía tenemos que mantener alianzas, sin embargo, tienes un punto, dime, Mousesak, ¿deberíamos dejar que nos sorprendan mientras matan a mi gente? Calante levantó las cejas. Deberíamos fortalecer nuestra frontera, mi reina. Sabes que no podemos atacarlos, nuestras relaciones diplomáticas no han sido muy buenas iba a terminar, pero Calante lo cortó. Desde que Sirilla se escapó de su compromiso, lo sé. Dijo, insatisfecha, ya que había querido que Sirilla se casara y trajera un gran aliado, sin embargo, ese contrato fue cancelado mientras su nieta se perdió en el bosque y conoció a esa bruja, más tarde Madara. Esa chica, espero que este chico valga todo el riesgo que estoy tomando aquí. Murmuró para sí misma, esperando un futuro mejor que lo que estaba viendo ahora. Racón aquí. Calante no tiene idea de las amenazas de Nilfgaard en los próximos años. Crearé algunos conflictos con Sintra y algunos reinos, pero en una escala más pequeña, tal vez Madara participará en algunos. Mientras Madara y Sirilla caminaban hacia el laboratorio de Mousesak, la princesa no pudo contener su emoción. El guardia todavía miraba a Madara como un halcón, todavía preguntándose quién era este niño y cómo había terminado en una audiencia con la reina, y el mago le ordenó que fuera a su laboratorio acompañado por la princesa, que estaba tan emocionada que contrastaba fuertemente con la calma que Madara generalmente mantenía. ¿Viste, Madara? ¿Viste cómo mi abuela estuvo de acuerdo con todo? Eso significa que te quedarás aquí conmigo. Vamos a hacer tantas cosas juntos. Sirilla saltó de alegría, sus ojos brillaban con la emoción de un futuro lleno de aventuras junto a Madara, pensando que incluso podría unirse a él en sus cacerías, en su imaginación. Madara, manteniendo la calma, simplemente asintió en respuesta, pero sin estar de acuerdo con la niña. Sí, parece que estaré por un tiempo, dijo. No puedo esperar para mostrarte todo en el castillo. Y, por supuesto, tendrás que enseñarme algunas cosas también. Tal vez, cómo ser un guerrero. La emoción de Sirilla continuó, mientras que el guardia no parecía apreciarlo mucho. ¿Te enseñas? Incluso si lo intentaba, a tu abuela no parecía gustarle tal cosa, respondió Madara con calma. Hablaré con ella. Verás cómo me permitirá pelear contigo. Sirilla parecía convencida, mientras Madara permanecía en silencio mientras caminaban por el castillo, subiendo las escaleras de nuevo. Puede que no muestre mucho, pero a Madara le gustaba Sirilla. Aunque la imaginación de la princesa se elevó, soñando con posibilidades casi surrealistas para alguien de su estado, ella era, a pesar de ser mimada, bastante alegre. Estamos aquí. Sirilla anunció, empujando la enorme puerta con un poco de esfuerzo. Madara la ayudó, y se enfrentaron al laboratorio de Mousesak. Era la primera vez que Madara veía el laboratorio de un mago, observando el lugar en silencio.
El espacio estaba lleno de libros, pergaminos y varios instrumentos mágicos, lo cual era bastante predecible para Madara, después de tocar The Witcher 3. Mira, Madara. Este es el laboratorio de Mousesac. Hay tantas cosas interesantes aquí, pero no sé mucho. Jiraiya comenzó a explorar el lugar con curiosidad infantil, teniendo a Madara a su lado. Se volvió hacia la guardia real, que también había entrado en la habitación. ¿Puedes dejarnos? Ella solicitó. Eso no es apropiado, princesa. El hombre habló, pero la princesa parecía decidida al respecto. No es necesario, estamos en el laboratorio de Mousesac y Madara es una invitada por invitación de mi abuela, puedes dejarnos. Ella habló con un tono más duro de lo habitual, pero curiosamente infantil. El hombre, aunque de mala gana, asintió al final y dejó el lugar para pararse afuera. Madara parecía sorprendida de esto, pero no dijo nada. Mientras tanto, habló sobre todo lo que pudo, y eso continuó hasta que la puerta se abrió nuevamente con el mago entrando después de la reunión con la reina. Cuando Mousesac entró en el laboratorio, encontró a Madara sentada junto a Jiraiya en una de las sillas mientras la niña hablaba y sonreía. Terminó sonriendo con satisfacción por la decisión de Madara de permanecer en Sintra bajo la protección y el patrocinio de la reina Calante. Esta fue una oportunidad para que el niño ayudara al reino algún día e incluso fuera leal a lo largo de los años. Madara, estoy realmente contento de que hayas decidido aceptar la oferta de la reina. Creo que su presencia aquí será beneficiosa tanto para usted como para el reino de Sintra, comenzó Mousesac, claramente satisfecho cuando Madara asintió con la cabeza y la princesa a su lado abrió una amplia sonrisa. Ahora, hablemos de lo que esperamos durante su estancia y cómo podemos ayudarle a integrarse y aprovechar al máximo este tiempo. Él dijo. Mousesac luego se volvió hacia una mesa cubierta de pergaminos y artefactos. En primer lugar, continuó Mousesac, organizaremos su alojamiento. Tendrás una habitación en el castillo, cerca del ala junto con los soldados. Espero que eso no sea un problema para ti. Preguntó. No, no lo es, respondió Madara con calma. Grande, quiero que tengas la oportunidad de aprender nuestro idioma, la historia de este reino, y, por supuesto, sobre la magia que impregna estas tierras. Esto no solo lo ayudará a adaptarse mejor, sino que también aumentará su conocimiento, dijo antes de continuar. Tendrás acceso a nuestros maestros de armas y entrenadores de combate. Espero que puedas enseñarles con tu tipo único de combate. Antes de que Madara o Jiraiya pudieran responder, Mousesac continuó una vez más. Tu responsabilidad hacia la princesa Jiraiya será primordial. Esperamos que la protejas, pero también que contribuyas a su educación. Hay mucho que puedes enseñarle, y estoy seguro de que incluso podría comportarse mejor, dijo, sonriendo a la niña, que siempre había sido imperiosa y tendía a dejar a su abuela bastante preocupada. Pero quería que Madara se mantuviera más cerca de mí. Jiraiya protestó, clara decepción en su voz. ¿Cómo va a protegerme si está tan lejos? Ese es el protocolo más apropiado, princesa, dijo Mousesac y comenzó a caminar. Finalmente, Mousesac se acercó a Madara, ahora exclusivamente interesado en Madara y sus habilidades, pero con una cara amistosa. Sé que tus poderes parecen provenir de una energía diferente al caos, esto se debe a tus habilidades únicas y nunca antes vistas. Estaría muy agradecido si pudiera compartir lo que pueda sobre su condición única, después de todo, me gustaría aprender más sobre usted, dijo al final. Jiraiya, que había estado escuchando atentamente hasta entonces, no pudo contener su emoción. Esto va a ser increíble, Madara. Verás, vamos a explorar el castillo todos los días y podemos entrenar también. Ella dijo. Madara no respondió a la chica, pero miró a Mousesac, dando un pequeño guiño después de lo que escuchó, esperando algo como la última parte. Después de todo, el mago nunca había ocultado su interés en él, y Madara lo respetó porque nunca lo obligó a revelar sus secretos. ¿Podemos ir a entrenar ahora? Jiraiya preguntó rápidamente a un lado. No, y no esperes que tengas ese entrenamiento con tu abuela que no lo permite, dijo Mousesac mientras Jiraiya hacía pucheros. De todos modos, su criada está esperando afuera, me gustaría pasar mi tiempo con Madara para que se adapte al lugar mientras le muestro sus nuevos alojamientos, dijo. A pesar de la protesta, Jiraiya terminó saliendo con ellos mientras era guiada por su criada y su guardia a los pisos más altos. Madara, por otro lado, comenzó a descender con el mago a sus nuevos barrios. Llegaron rápidamente después de un tiempo en una habitación sencilla, con algunos muebles y una cama de paja.
Miró alrededor del lugar sin preocuparse mucho, incluso para él sería bastante beneficioso estar cerca de las habitaciones de los sirvientes y soldados, ser un común a los ojos de la corte significaba menos atención no deseada, lo que le permitía una mayor libertad para moverse y actuar, pero esto aún podría cambiar con su proximidad a la princesa del reino. Creo que todavía tienes cosas que recoger en ese lugar en el que te has instalado, ¿verdad? Mousesak dijo, y Madara asintió. Sí, ¿puedo conseguir mis cosas sin ser excluido cuando regrese? Preguntó con calma. Sí, hablaré con los guardias, puedes irte y volver, dijo, y Madara se fue, saliendo del castillo a través de la entrada principal después de que le dijeran que podía irse. Madara salió del castillo y comenzó a saltar por la ciudad tan pronto como se fue, llegando a su antigua casa y recogiendo todo lo que pudo antes de regresar al castillo. Cuando llegó, los guardias ya estaban al tanto del extraño niño que viviría en las habitaciones inferiores por orden del propio mago, lo que atrajo bastante atención a Madara en ese momento, especialmente cuando la criada de Jiraiya comentó sobre el contacto que este niño desconocido tenía con la princesa. A Madara no le importaban esas miradas y se dirigió hacia su habitación, arreglando cosas mientras guardaba sus kunais que trajo y vio que también necesitaba una nueva espada. Pronto llegó la noche, y Madara ni siquiera fue a cenar al lugar donde comían los sirvientes. Al día siguiente, después de que Madara se había instalado, se sorprendió por Mousesak, quien lo buscó de nuevo. Sabía que estabas despierto, dijo, y Madara simplemente asintió con una mirada curiosa. Al ver esto, Mousesak dijo, bueno, quiero hablar en privado contigo. ¿Podrías acompañarme a mi laboratorio? Dijo, y Madara asintió, ya vestida y con un kunai en la cintura. Regresaron al laboratorio, y Mousesak fue a un pergamino con el mapa de la ciudad en su escritorio. Bueno, te llamé aquí por un asunto de tu interés, comenzó, y Madara se acercó, inmediatamente entendiendo de qué se trataba. Ya has derribado 2 pandillas por tu cuenta, pero todavía hay 2 pandillas más en la capital involucradas en estos secuestros, una situación que incluso el ejército ha luchado para combatir con mi investigación. Como dijiste, hay un mago involucrado en esto, y he estado trabajando desde entonces para averiguar quién es, pero aún sin éxito, explicó Mousesak. Hemos sido infructuosos, pero la reina y yo creemos que, con tus habilidades únicas, podrías ayudarnos a resolver este problema de manera más efectiva, aunque creo que planeabas hacerlo de todos modos. Pero Sintra está dispuesta a darte recursos y hombres esta vez, dijo. Ni siquiera necesitabas pedir eso, dice Madara, después de todo, este era un asunto continuo que planeaba comenzar a resolver tan pronto como pudiera terminar los 3 trabajos y mejorar su sistema. Esta fue la ocasión en este momento, y sería aún más fácil cuando tiene a los soldados de Sintra dando apoyo. Eso es genial, he convocado al comandante de la Guardia Real, nos reuniremos con él pronto para discutir nuestros pasos para comenzar esta operación, pero primero, su recompensa por los trabajos que hizo antes de esto, anunció, recogiendo una bolsa, y Madara esperaba alcanzar el 5% de su poder con eso. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.